Bueno, eh, voy a arrancar con la presentación. Básicamente lo que yo hice en este paper es trabajar de un tema muy importante para la región, que son las devaluaciones. Sobre todo es un problema muy propio de lo que es la economía argentina, ¿sí? Que sufre todo el tiempo de inestabilidad macroeconómica y devaluaciones de mitad del siglo XX. Y hoy en día todavía tenemos un problema que sigue vigente. Bueno, este trabajo lo que hago es analizar, se llama devaluaciones contractivas en América Latina. Lo que hago es analizar mediante un VAR, los casos de Argentina, Chile y Colombia, tanto en términos de series anuales como de series trimestrales, ¿sí? Esta sería la hoja de ruta de la presentación. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo? Sí, o sea, de este trabajo que hice, es utilizar un método de vectores autorregresivos VAR. Si se estiman los efectos del tipo de cambio nominal sobre la inversión, el producto y la balanza comercial para Argentina y Colombia, ¿sí? Durante el periodo 1950 a 2019. También con el objetivo de ver, o sea, de hacer un análisis de sensibilidad de los resultados y de chequear la robustez. Lo que hago es modificar el periodo y la frecuencia, y voy a estimar VAR trimestrales para los tres países para periodos más recientes, ¿sí? Entonces, primero voy a hacer VAR anuales y después voy a pasar a hacer VAR trimestrales, ¿sí? Y voy a proponer diferentes ejercicios de robustez, ¿sí? El primero, que sería el principal, es estimar un VAR estructural data-driven, que significa que es un VAR estructural basado en datos, utilizando una técnica de identificación bastante de frontera actualmente, porque es una metodología que surge del paper de Lane en el 2017, que se va a basar o sea, va a levantar el supuesto o sea, de los errores normales, y se va a basar en el supuesto de errores estructurales no gaussianos. O sea, no gaussianos, que significa que no son normales. Y en segundo lugar, voy a estimar lo que es un VAR utilizando el tipo de cambio real en vez del tipo de cambio nominal, ¿sí? Entonces, básicamente lo que voy a hacer acá es, mediante una técnica muy utilizada en la econometría, o sea, que son los modelos VAR, voy a tratar de ver cuál es el efecto del tipo de cambio nominal sobre diferentes variables macroeconómicas: inversión, producto y balanza comercial, ¿sí? Eh, los resultados que voy a obtener, sí, puede ser un adelanto, que en general uno cuando hace la presentación del trabajo ya se presenta cuáles van a ser los resultados que vamos a ver. Básicamente el resultado que se obtiene mediante las funciones impulso-respuesta, que básicamente es una metodología que va a partir de los modelos VAR, ¿sí? Que trata de ver cómo impacta una variable sobre las demás. Lo que va a mostrar es que los shocks del tipo de cambio tienen un efecto positivo sobre la balanza comercial en el corto y en el mediano plazo, un efecto contractivo de corto plazo en la inversión y en el producto, y que ese efecto de corto plazo contractivo o de caída de inversión y de producto se va a revertir parcial o totalmente en el mediano plazo. Estos resultados vamos a ver que están bastante en línea con lo que muestra la literatura empírica de la región, ¿sí? Sobre este tema. Bueno, y ahí cito algunos autores, digamos, y algunos trabajos que llegan a una conclusión similar, ¿sí? Y también voy a hacer un análisis de descomposición de varianza, que básicamente en econometría de la varianza tiene que ver con la volatilidad. Entonces lo que voy a ver es cuánto de la volatilidad o sea, o sea, de cada variable va a estar explicada por el tipo de cambio, y además por las otras, pero yo me voy a focalizar en cuál es la relevancia del tipo de cambio sobre las más variables, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco lo que es la revisión de literatura, ¿sí? Primero la literatura más tradicional, que básicamente es la literatura por ahí del estructuralismo latinoamericano, ¿sí? O sea, que los autores principales, bueno, Díaz Alejandro, eh, y, digamos, que después esto fue popularizado por el trabajo que es muy conocido de Krugman y Taylor del 78. Estos son los diferentes canales de transmisión, ¿sí? Esta literatura lo que muestra es que las devaluaciones tienen efectos contractivos sobre el producto, ¿sí? Entonces, por diferentes canales. Uno es el efecto redistributivo, que básicamente tiene una transferencia de ingresos de los sectores empresarios a los sectores, no, perdón, de los sectores trabajadores a los empresarios, que tienen menor propensión marginal a gastar, y por lo tanto va a caer la demanda y por lo tanto cae el producto. Sí, es un típico mecanismo de muy corto plazo keynesiano.
Después tengo el efecto de balanza comercial con déficit inicial, que básicamente cuando se parte de una situación de déficit comercial inicial, todo suba del tipo de cambio nominal, lo que va a hacer es que va a afectar negativamente el producto, ¿sí? Bueno, estos son algo, digamos, y tenemos algunos más, como los insumos importados, indexación salarial, o sea, son diferentes modelos que van agregando diferentes cosas, pero llegan a la misma conclusión de los efectos contractivos de las devaluaciones, ¿sí? Después, con la caída del régimen, porque esa sería la literatura tradicional que surge en los 50, 60, 70, 80, pero con la caída, con el colapso del sistema de Bretton Woods y la liberalización de los flujos de capitales, lo que se da es una nueva literatura que se conoce como literatura moderna, ¿sí? De las devaluaciones contractivas, que lo que se centran en lo que es el efecto riqueza o hoja de balance, que básicamente lo que muestra que la depreciación real puede empeorar la balanza de pagos y eh, eh, hace caer la producción porque o sea, las empresas tienen una importante parte de su deuda nominada o denominada en moneda extranjera. Bueno, y acá por ahí los autores de referencia para esta literatura, sobre todo son los que muestro ahí, Céspedes, Chang y Velasco, son los dos como papers de referencia, ¿sí? Bueno, el paper de Kearns y Patel del 2016, que bueno, que hace una mezcla de ambas cosas, y lo que muestra que el canal financiero que es contractivo compensa en parte el canal comercial que sería expansivo, ¿sí? Para las economías de mercado emergente, pero el efecto es más débil para las economías avanzadas, ¿sí? Esto sería un poco lo que es la literatura, bueno, que acá hay también una literatura más moderna que lo que muestra es más por el lado del efecto del tipo de cambio sobre la balanza comercial, digamos, tiene una mirada más pesimista, por eso se habla de pesimismo de las elasticidades. El concepto de elasticidad tiene que ver con eh, cómo reacciona digamos, las exportaciones y las importaciones ante variaciones del tipo de cambio, ¿sí? Y bueno, esto un poco ya entrando a lo que es la literatura empírica, lo que vemos es que hay mucha literatura que trata de testear la hipótesis de las devaluaciones contractivas, especialmente en países, digamos, en desarrollo. Bueno, ahí planteo algunos papers de referencia. También hay autores que encuentran que las devaluaciones son contractivas en economías dolarizadas, pero no, digamos, las que no son dolarizadas es expansivo. Y también hay varios estudios, que esto tiene un poco que ver con lo que vamos a ver, que sugieren que las devaluaciones son contractivas a corto plazo, aunque tienen un efecto que es expansivo o neutral cuando uno considera un periodo más largo, ¿sí? Bueno, y acá un poco lo que es la literatura, también digamos, hay mucho sobre países en desarrollo, sobre metodología con datos en panel, metodología de serie de tiempo para países en desarrollo. Bueno, lo que hago acá es enumerar un poco cuáles son los trabajos más importantes en el campo, digamos, en este campo de investigación, ¿sí? Y bueno, lo que muestran los estudios es que en general los efectos son contractivos a corto plazo, pero son expansivos o neutrales en un periodo más largo, un poco lo que dijimos antes. Sí, bueno, o sea, ya planteé cuál es el objetivo del trabajo, ahora vamos a meternos un poco en lo que es la metodología, ¿sí? Para tratar de estimar eso. Vamos a hacer un modelo VAR, vamos a analizar el impacto de los shocks cambiarios sobre las demás variables, estimando un modelo VAR de orden P, ¿sí? Que básicamente esta es la forma, digamos, cómo se escribe un modelo VAR, ¿sí? Digamos, Y sería el vector de variables endógenas, no es una variable, sino es un vector de variables. Las variables que voy a usar, y esta X tiene que ver con el vector de variables exógenas. Esto es un VAR que además de las variables endógenas, que todas tienen efectos sobre las demás, ¿sí? Voy a tener un vector de variables exógenas, ¿sí? Entonces, el modelo VAR, ¿sí? Que va a estar conformado por un vector de 4 variables endógenas que van a ser eh, el tipo de cambio nominal, la inversión y y el PBI real. Como son variables no estacionarias, lo que hice fue tomar diferencia logarítmica, entonces fíjense que está la diferencia logarítmica del tipo de cambio nominal, de la inversión y del producto, y también lo que tengo es, digamos, tomé la balanza comercial y de servicios, digamos, en diferencias. O sea, la balanza comercial y servicios sobre PBI. Y después, esas serían las 4 variables. O sea, la balanza comercial, digamos, lo que tomo es balanza comercial y servicios sobre PBI. Y el vector de variables exógenas va a ser, digamos, la diferencia logarítmica de los términos de intercambio y la tasa de interés internacional, digamos, en diferencias. Como tasa de interés, digamos, internacional voy a tomar la tasa de fondos federales de Estados Unidos, ¿sí? Eh,
Bueno, lo que puso ahí es que testé el orden de integración de las variables, después de tomar logarítmica, como me dio que las series eran integradas de orden 1, si había raíz unitaria, por lo tanto procedía a diferenciarlas y por eso es que tomé diferencias logarítmicas. Entonces, este trabajo nos centramos en 3 países de América Latina: Argentina, Chile y Colombia. Bueno, ahí el periodo menstrual, digamos, muestral es, para los VAR anuales, es de 1950 a 2019. Digamos, no tomé para 2020 en adelante por el tema del COVID, ¿sí? Que 2020 fue un año de mucho quiero estructural, entonces preferí, digamos, cortar la serie en 2019. Tuve que reconstruir, digamos, las series anuales, porque para la inversión lo que tomé fue la formación bruta de capital fija. También, bueno, tuve que tomar el PBI. Entonces, y tuve que construir esas series de cuentas nacionales para los 3 países. Tuve que empalmar diferentes series eh, con diferentes años bases para poder reconstruir, digamos, una serie de tan largo plazo. Y después para los bares trimestrales, digamos, usé, digamos, diferentes periodos de acuerdo a la disponibilidad de los datos. Todo termina en el cuarto trimestre del 2019 por el tema del COVID. Pero para Argentina es del primer trimestre del 93, Chile del primero del 86 y el caso de Colombia del primer trimestre del 1994. ¿Sí? Y bueno, y las fuentes son las fuentes nacionales. ¿Sí? O sea, eh, y en el caso, bueno, de Argentina, el Banco Central, el MECOM; para el caso de Chile y Colombia, los bancos centrales. Y estos son un poco los datos que están, digamos, resumidos en esta tablita, ¿sí? Con las variables y las fuentes de información. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, entonces tenemos un vector de variables endógenas, tipo de cambio nominal, inversión, producto y balanza comercial sobre PBI, y 2 variables exógenas, que son términos de intercambio y tasa de interés internacional. Cuando hago un modelo VAR, yo lo que trato de ver es cuál es el efecto de cada una de las variables endógenas sobre las otras. Entonces yo acá me voy a concentrar igual, porque digamos, hay 4 variables, voy a concentrarme solamente en los shocks. ¿Cuál es el efecto del shock del tipo de cambio nominal sobre las otras 3 variables? Inversión, PBI, balanza comercial sobre PBI. Entonces, esta es la cantidad de rezago, sí, que tomé para cada país, sí, de acuerdo a los criterios de información. También, bueno, me aseguré que no haya, o sea, que los modelos VAR sean consistentes, o sea, que no haya autocorrelación de los residuos. ¿Sí? Eso lo tengo que testear y asegurarme que no haya ese problema para que el VAR sea consistente y por lo tanto se mantenga la propiedad de ruido blanco de los residuos. Y tengo que identificar lo que son los shocks estructurales. Entonces, como cuando yo digamos, estimo un bar, ¿sí? Como construyo un programa, digamos, bar, tengo un problema de identificación, ¿sí? Entonces tengo que hacer ciertos supuestos que tienen que ver con el orden de las variables en el modelo. ¿Sí? Entonces, digamos, hay que imponer un orden para poder hacer lo que se llama la descomposición de Cholesky para ortogonalizar los residuos. Entonces, lo que voy a hacer acá es, esto es una metodología recursiva, lo importante es definir el orden de las variables de la matriz de Cholesky. Entonces yo lo que tomé fue el orden S, primero tipo de cambio nominal, después inversión, después producto y balanza comercial. Que el orden tiene que ver con que la primera variable va a afectar a todas las demás, o sea, el tipo de cambio nominal va a afectar a todas las demás contemporáneamente, la segunda va a afectar a todas las variables menos la primera y así sucesivamente. En verdad todas afectan a todas, pero esto tiene que ver con que contemporáneamente no la afectan. ¿Sí? Entonces, este orden lo que me va a permitir es ver cuál es una cierta exogeneidad de acuerdo a lo que es la matriz de variables endógenas. O sea, lo que estoy viendo acá es que contemporáneamente si una variable va a impactar o no en las otras, ¿sí? De acuerdo al orden. Entonces, lo que me interesa acá es ver, bueno, que todas las variables responden al impacto del shock del tipo de cambio nominal, ¿sí? De forma contemporánea, y no hay que no hay otro shock que pueda afectar simultáneamente o contemporáneamente al mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver las funciones impulso-respuesta, que es una metodología que se utiliza para los modelos VAR, que va a mostrar gráficamente la respuesta o sea, de una variable a una unidad de shock de las demás variables que conforman el vector de variables endógenas. ¿Sí? Entonces lo que voy a dar acá es, por ejemplo, el impacto o sea, cuál es la respuesta, no sé, de la inversión ante un shock del tipo de cambio nominal. Entonces, al ortogonalizar los residuos, utilizando Cholesky, los shocks, digamos, lo vamos a medir en términos de bioestándar, y vamos a utilizar un intervalo de confianza del 68%. ¿Sí?
Bueno, también vamos a ver funciones de impulso-respuesta acumulada, los modelos VAR, también vamos a ver lo que es la descomposición de varianza, que es otra metodología que nos va a mostrar cuánto de la varianza del error de pronóstico de cada variable endógena va a estar explicada por cada uno de los shocks estructurales. ¿Sí? O, si quieren decir, otra forma de decirlo, es la contribución de cada shock a la varianza, digamos, en cada variable. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vemos la descomposición de varianza del producto, yo quiero ver cuánto de esa volatilidad del producto está explicada por el shock del tipo de cambio nominal, por ejemplo. Bueno, y también utilicé, a partir de detección de potenciales estructurales, utilicé ciertas variables también en ciertos momentos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los resultados. Primero veamos las funciones impulso-respuesta. Entonces, lo que tenemos acá, fíjense que tenemos la función impulso-respuesta, el shock del tipo de cambio nominal sobre la inversión. Fíjense para Argentina, Colombia y Chile. Perdón, los tres de arriba, si la primera fila son la función impulso-respuesta absoluta y las tres filas de abajo son la función de impulso-respuestas acumuladas. ¿Sí? Entonces, fíjense que la de abajo sería cuánto se va acumulando. Entonces, fíjense que acá sí todo esto es negativo y fíjense que queda negativo acá, ¿sí? Entonces, fíjense que para los tres países tenemos que cuando hago un shock del tipo de cambio nominal, ¿sí? O sea, significa que cuando estoy haciendo ¿cómo se llama? Una innovación, un shock, o muevo el tipo de cambio nominal, ¿cuál es el efecto que tiene sobre la inversión? Fíjense que si aumento el tipo de cambio nominal, va a tener un efecto negativo sobre la inversión en los tres países. Un efecto inicial que en el tercer trimestre, ¿sí? Para los tres países se va a revertir. Perdón, no tercer trimestre, al tercer año, ¿sí? Porque esto es un VAR anual. Entonces, fíjense que los dos primeros años es negativo y después pasa a ser positivo. Entonces, fíjense que vemos eso en los tres casos. Y para el caso de Chile y Colombia, tenemos que el acumulado queda negativo, y para el caso de Argentina se revierte totalmente, ¿sí? Entonces, en el caso de Argentina, que el efecto del tipo de cambio sobre la inversión termina de ser digamos, en el largo plazo es neutral, en cambio para Colombia y Chile, digamos, es contractivo. ¿Sí? Significa una caída de la inversión. O sea, si aumenta el tipo de cambio, cae la inversión. Y cuando vamos a la descomposición de varianza, si, digamos, o sea, lo tenemos para todas las... ¿Cuál es el efecto de todos los shocks en la varianza de la inversión? Si nos concentramos en el tipo de cambio nominal, que va a ser digamos, este primero, ¿sí? Eh, fíjense que explica el 20% en Argentina, más o menos un 10% para Colombia y un 20% para Chile. ¿Sí? Entonces, como que explica una parte importante de lo que es la varianza o la volatilidad de la inversión. Cuando vamos a la función impulso-respuesta, el efecto del tipo de cambio nominal sobre el producto, fíjense que también es negativo para los tres y que también solamente para Argentina el efecto de mediano plazo pasa a ser neutral. ¿Sí? En cambio, para Chile y Colombia tiene un efecto contractivo. Pero en los tres, fíjense que los dos primeros años tienen un efecto negativo que después se revierte. ¿Sí? Eso es lo que vemos en este gráfico. Y acá, bueno, en la composición de la varianza del producto pasa algo parecido con lo antes. Fíjense que en el caso de Argentina explica casi el 30%, en Colombia un 10% y en el caso de Chile más del 30%. ¿Sí? De lo que es la varianza del PBI. Cuando vemos la función pulso-respuesta con respecto al tipo de cambio, con respecto a la balanza comercial y de servicios, fíjense que los tres casos tienen un efecto positivo. O sea, la suba del tipo de cambio nominal mejora la balanza comercial y de servicios. Fíjense que logra el pico en el primer año, en el caso de Argentina y Chile, perdón, Argentina y Colombia, en el caso de Chile el momento inicial, y después se va cayendo en los tres casos. ¿Sí? Y fíjense cómo se da, digamos, el efecto positivo para los tres países. ¿Sí? Y la descomposición de varianza, bueno, también da bastante importante lo que es la contribución del tipo de cambio nominal, más del 30%, 10% y 10%. ¿Sí? Eh, Ahora, cuando pasamos a los VAR trimestrales, lo que estoy haciendo acá es ya metiéndome digamos, en las series más, o más actuales, o sea, que arrancan en 80 o 90, de acuerdo al país, pero son series trimestrales con las mismas variables. Y fíjense que, bueno, que el efecto es un poco menos claro, pero sigue siendo para Argentina y para Chile. Fíjense que acá que el efecto da negativo, o sea, si aumenta el tipo de cambio,
digamos, se contrae la inversión, y para el caso de Colombia da neutral, y es el único caso extraño que da, fíjense que un poco positivo, aunque no significativo, para Colombia. Bueno, esta es la conclusión de varianza. Fíjense que acá es mucho, digamos, más débil el efecto, un 10%. En el caso de Colombia casi no tiene efecto el tipo de cambio sobre la inversión. En el caso de Chile tiene menos del 10%. ¿Sí? Ahora, cuando vamos al efecto del tipo de cambio sobre el PBI, en estos casos de Argentina, Chile y Colombia, esto para los VaR trimestrales, fíjense que tiene un efecto contractivo en los tres casos. Entonces, también fíjense que estamos verificando que lo que se da los VaRes anuales también, digamos, uno lo ve para el caso de, o sea, de las series trimestrales, ¿sí? De los VaR trimestrales. ¿Sí? Acuérdense que acá estamos viendo el shock, esto es trimestre ya no es por año, sino lo hicimos por trimestre. ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo impacta una variable, que en este caso es el tipo de cambio, sobre el producto. La composición de varianza del producto, fíjense que también da bastante más bajo que lo que vimos en otros casos. Para el VaR, con respecto a la balanza comercial, también fíjense que da un mejoramiento. Solamente el caso de Colombia da positivo, pero no significativo, porque fíjense que el intervalo de confianza incluye al cero, entonces uno podría decir que el impacto de largo plazo es neutro, aunque, aunque la media claramente sea positiva. En el caso de Argentina y Chile es claramente positivo el efecto. ¿Sí? También fíjense que tiene una forma de J invertida, como en el caso de los VaR anuales. ¿Sí? Y el efecto un poco más chico que con respecto a los que son los VaR anuales, o sea, el efecto de la balanza, del tipo de cambio sobre la balanza comercial es mucho menor. Ahora, estos son los resultados que llegamos digamos, en el trabajo, ¿sí? Que básicamente es el efecto en los VaR anuales y los VaR trimestrales. Lo que hice acá fue un chequeo de robustez, cambiando la metodología con las mismas series, pero lo que hago es otra metodología, lo que hago un VaR estructural data driven. Entonces, se levanta el supuesto de normalidad de los residuos, se estima un VaR estructural, siguiendo la implementación que hacen un paquete de Lange 2021, utilizando la técnica de identificación propuesta por Lane 2017. Entonces los autores proponen una estimación de máxima verosimilitud para determinar cuál es el conjunto de shocks estructurales independientes, y se presenta lo que es una distribución de student. ¿Sí? Lo que va a usar en vez de una distribución normal es suponer una distribución de student. Los autores van a asumir independencia de los errores y una distribución no gaussiana. No se impone una estructura recursiva, como hacen otros trabajos que también hacen algo similar. El modelo, entonces, como dije, se asume que sigue una distribución independiente de estudio. Bueno, estos son algunos supuestos, un poco lo que dije antes. ¿Cuáles son los resultados que vemos de las funciones impulso-respuestas? Bueno, esta es la cantidad de rezagos que se utilizó tanto para los VaR anuales, que serían los primeros tres, como para los trimestrales. Entonces, estas serían las funciones impulso-respuesta. Fíjense que se mantienen bastante los resultados. En el caso para Argentina, fíjense, o sea, concentrémonos acá en el efecto del tipo de cambio. Este sería el tipo de cambio sobre cada una de las variables, y fíjense que tengo un efecto, bueno, acá, con la inversión, fíjense que tengo un efecto que en este caso es positivo, pero si agarro el intervalo de confianza me da negativo. Pero bueno, este es uno de los pocos casos que me da un poco diferente. Pero en el caso del producto, fíjense que en Argentina está contractivo el efecto. ¿Sí? Y la balanza comercial da positivo. ¿Sí? No coincide en este caso el intervalo de confianza con la media, porque es un método digamos, que se llama Wild Bootstrap, ¿sí? Que es diferente a los bootstrap convencionales, y entonces puede no coincidir el intervalo de confianza con la media. ¿Sí? En el caso de Colombia, esto sería para los VaR anuales. ¿Sí? Quiere decir que para Colombia el efecto, la inversión y el producto es negativo, y el efecto sobre la balanza comercial es positivo, lo mismo que daba en el caso o sea, de los VaR, de los VaR originales, de los modelos VaR originales. Para Chile se queda contractivo, contractivo, o sea, un aumento de tipo de cambio nominal hace caer la inversión, hace caer el producto y aumenta la balanza comercial. ¿Sí? Entonces, fíjense que los resultados son muy similares a lo que vimos. O sea, el chequeo de robustez lo que, digamos, reafirma los resultados que llevamos anteriormente. Siempre hay algunas diferencias porque es otra metodología, pero a grandes rasgos uno encuentra
un resultado similar. Bueno, esta sería la descomposición de varianza. Fíjense que da bastante menor, salvo para Chile que da un 20%. Es para la inversión, esto sería para el producto, ¿sí? Y acá para la balanza comercial y de servicios. Que básicamente lo que estamos viendo es cómo contribuye cada una de las variables a la volatilidad de la balanza comercial en este caso. ¿Sí? Y acá ya nos metemos en el chequeo con esta metodología, pero para los VAR trimestrales. ¿Sí? Entonces fíjense que también la inversión tiene o sea, si aumenta el tipo de cambio, hace caer la inversión, hace caer el producto y mejora la balanza comercial para Argentina. Para Colombia pasa lo mismo, salvo para el caso de inversión, pero si agarramos el intervalo de confianza daría el resultado esperado, pero creo que es la mediana. Y el caso del efecto, este es el único caso diferente, fíjense que acá da que el tipo de cambio nominal empeoraría la balanza comercial. ¿Sí? En el caso de Chile, fíjense que acá este resultado diferente, ¿sí? En el caso de este VAR trimestral es el único que da un resultado diferente al digamos, el modelo VAR original, que acá da como que el tipo de cambio aumenta la inversión y el producto, ¿sí? Cosa que no lo habíamos encontrado en el VAR original. ¿Sí? Bueno, y acá la contribución de cada una de las variables a la varianza de la inversión, si nos centramos en el tipo de cambio nominal, para Argentina y para Chile tiene una importancia del 20%, digamos, para Colombia es casi nula. Con respecto al producto, vemos que para Argentina y para Chile también tiene más importancia, y para la balanza comercial, también para Argentina y para Chile y para Colombia, en los tres casos es el que tiene menos, el tipo de cambio nominal estaría contribuyendo muy poco a lo que es la varianza de las tres variables analizadas. El segundo chequeo de robustez, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, estas son las cantidades de reservas utilizados. Lo que vamos a hacer es usar el tipo de cambio real en lugar del tipo de cambio nominal, entonces construimos las variables, o sea, construir las variables para los diferentes modelos VAR, y estos son los resultados, son muy parecidos a los que encontramos en el trabajo original. Fíjense que acá tenemos también, solamente para Argentina, incluso termina siendo positivo el efecto sobre la inversión, en cambio para otros casos, digamos, contractivo. Fíjense que la forma que toma la función pulso de respuesta son muy parecidas. Primero es negativo, este sería para el VAR anual, o sea, los primeros años sería negativo, después pasa a ser positivo. ¿Sí? Esta sería la contribución, que también es muy parecido a lo que vimos en el original. Y cuando vemos el efecto del tipo de cambio real sobre el producto, también fíjense que da parecido. O sea, para Argentina, en vez de dar neutro, da positivo, pero para Colombia da neutro y para Chile da negativo. ¿Sí? Bueno, esto es la decomposición de varianza del producto, también da muy parecido a lo que es el modelo original. Y este es el efecto del tipo de cambio real sobre la balanza comercial y de servicios. Fíjense que en los tres casos también es una especie de J invertida, como veíamos en el modelo VAR original. O sea, toca el pico o en el momento 0 o en el momento 1, más o menos, ¿sí? De acuerdo digamos, al país. Y fíjense que en los tres países tiene un efecto acumulado, que sería digamos, la fila de abajo. Fíjense que el efecto acumulado es positivo para los tres países. Entonces, el tipo de cambio real también te mejora la balanza comercial en los VAR anuales para los tres países. Ahora, cuando vamos a los VAR trimestrales, lo que encontramos es esto, es que para el caso de Argentina se sostiene la idea esta de que el tipo de cambio real o sea, te reduce la inversión. Para el caso de Colombia, tan neutro, y para el caso de Chile, sí, también da contractivo como el caso de Argentina. O sea, en general estamos encontrando los mismos resultados, ¿sí? Para el caso del tipo de o sea, del efecto del tipo de cambio sobre el producto, fíjense que para Argentina tiene un efecto contractivo acumulado, para Colombia da no significativo, y para el caso de Chile lo que encontramos es que tiene un efecto negativo. O sea, la diferencia con el caso del modelo VAR original con el tipo de cambio nominal tiene más que ver con Colombia, ¿sí? Que pasa a tener tanto para el producto como para la inversión un efecto neutral. O sea, termina siendo no significativo estadísticamente. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza pasa por el cero. ¿Sí? Entonces, cuando nos metemos en lo que es el shock del tipo de cambio real sobre la alza comercial, fíjense que también se mantienen a grandes rasgos los resultados, salvo para Colombia,
que en Colombia hubo un caso raro, o sea, tan no significativo estadísticamente, aunque si uno ve, digamos, la media, uno diría que es un efecto negativo, cosa que es rara, pero o que contradice un poco lo que vimos antes, pero en general fíjense que para Argentina y para Chile da un efecto positivo. ¿Sí? Bueno, esto es la composición de varianza, que también es muy parecido a lo que vimos en el caso original. Entonces, un poco haciendo la conclusión, que fue lo que anticipé antes, podemos ver sí, que los resultados obtenidos mediante la función de impulso-respuesta muestran que los shocks cambiarios, o sea, si uno hace un impulso en el tipo de cambio, va a tener un efecto positivo sobre la balanza comercial en el corto y en el mediano plazo, un efecto contractivo de corto plazo en el producto y la inversión, que se disipa gradualmente y en algunos casos se vuelve neutral y en otros no. Y todos estos dos van en línea con lo que muestra la literatura empírica que se focaliza en América Latina, así que un poco la mencioné al principio de la presentación. Y también vemos que en la distribución de varianza encontramos que en la mayoría de los casos los shocks cambiarios, sobre todo en los paranuales, explican una parte importante de la varianza de la inversión, el producto y la balanza comercial. ¿Sí? Esto es un anexo del trabajo, lo que hizo un chequeo de robustez 3. Esto no está en el trabajo que presenté el Banco Central, pero es una extensión que estoy trabajando, que ya trabajé. Entonces lo que hice acá fue un chequeo, o sea, usé la inflación, hemos sobre inversión, hice un vector de variabilidad endógena donde usé inflación, o sea, tipo de cambio nominal, inflación, producto y balanza comercial, pero bueno, no cambia mucho. Esto sería una especie de pass-through del tipo de cambio sobre la inflación, que da resultados bastante lógicos. Eh, y, a ver, ahí está. Y bueno, lo que encontramos, esto sería como una especie de traspaso de tipo de cambio a precios. Y acá fíjense que se mantienen mucho los resultados como que vimos en el modelo original. ¿Sí? Lo hice solamente para ver qué pasaba cuando controlaba por inflación, cuando metía la inflación dentro del modelo. Pero los dos son muy parecidos. ¿Sí? Eh, y después lo que hice fue, y los bar trimestrales igual, el bar trimestral hice lo mismo, da también muy parecido. ¿Sí? Eh, pero bueno, en este caso porque no, o sea, hice un cambio muy menor en el bar, así que es bastante lógico, es muy razonable que no hayan cambiado mucho los resultados. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son algunas extensiones. Lo que hice acá fue hacer local projection para el VAR anual y trimestral original. Esto es una metodología nueva que surge con Jordan 2005, ¿sí? Seguro que muchos lo conocen. Entonces, probé con esta metodología y fíjense los resultados. Si vemos, sería la primer fila, ¿sí? Todo el efecto de tipo de cambio sobre la inversión, el producto y la balanza comercial. Y fíjense que tengo, sobre todo al principio, fíjense que los dos primeros años tengo un efecto contractivo muy fuerte, después se estabiliza, sobre el producto también muy fuerte, después se estabiliza, y sobre la balanza comercial es positivo. ¿Sí? Entonces los resultados se mantienen mucho. Acá con Colombia también, fíjense que esto es un VAR anual, así que son los 3 primeros años tiene un efecto contractivo, después positivo pero muy pequeño, el producto es lo mismo, y fíjense que la balanza comercial es positivo. Los resultados son muy parecidos. Esto es otra metodología que se suele usar como chequeo de robustez a los modelos VAR, ¿sí? Que son digamos, que es Local Projection, que es una metodología que está muy en boga hoy en día, ¿sí? Del paper de Jordan 2005. ¿Sí? Chile también, fíjense que es contractivo la inversión del producto y es positivo en la balanza comercial. Y cuando voy a las series trimestrales también se mantienen los resultados. ¿Sí? Fíjense que o sea, se mantienen el resultado bastante parecido a lo que veíamos en los casos que serían estas tres. ¿Sí? A lo que vimos a los modelos varios original. ¿Sí? Eh, nada, es un poco para mostrar como diferentes chequeos de robustez al, digamos, al trabajo original. Sí, también hice, bueno, para Brasil, sí, lo extendí para el caso de Brasil y también me da que bastante parecido a lo que es esto es, pero lo que hice acá fue armar un VAR con frecuencia trimestral para Brasil para el periodo 96-2019 y también me dio que es contractivo tanto en la inversión, tiene efecto negativo en inversión y producto y positivo en la balanza comercial. O sea, se mantienen bastante los resultados que habíamos encontrado con los otros países. Esto nada más es una extensión que puede ser parte de un trabajo futuro, pero nada, es un poco lo que pensé. Bueno, entonces, para cerrar, voy un poco más para atrás, o sea, básicamente
diciendo los resultados, las conclusiones serían estas. ¿Sí? El efecto positivo de un shock de tipo de cambio sobre la balanza comercial y un efecto contractivo sobre el producto de la inversión. ¿Sí? Para eso utilicé modelos VAR anuales y modelos VAR trimestrales. ¿Sí? Así que voy a salir de coso. Muchas gracias y corto acá.